Saskatchewan es una de las provincias de las praderas aquí en Canadá y es una de las que tienen menor población y una de las que necesitan más gente, más inmigrantes aquí. Entonces, en este video te voy a traer las razones principales por las cuales Saskatchewan, esta provincia en específico, necesita inmigrantes como tú para poblarla. Así es de que vamos a seguirle al video. Acompáñenme. La primera razón, pues Saskatchewan tiene más empleos disponibles que lo que hay de gente para trabajar. O sea, la gente que está disponible para trabajar y que está apta para trabajar aquí en la provincia son menos de todas las ofertas, de todos los empleos disponibles aquí en la provincia, especialmente en todo lo que se tiene que ver con la mano de obra. Si tú has seguido mi canal, ya sabes de lo que te estoy hablando. Yo te muestro aquí Saskatchewan y últimamente te he mostrado que Saskatchewan necesita mano de obra. Hay diferentes tipos de programas y pues es una de las razones que, a pesar de que hay gente, la gente que está disponible para trabajar no llena la demanda de todos los trabajos que hay aquí, desde construcción, manufactura, atención al cliente, en comida rápida, cualquier tipo de trabajo que se necesite una persona es muy solicitado aquí en Saskatchewan. Aquí estoy en el centro de mi ciudad, aquí en Swift Current, y a pesar de que es una ciudad pequeña, hay mucha gente protestando acerca de sus derechos, por ejemplo, de las vacunas y todo eso. Aquí en Canadá hay mucha oposición en todo eso y les gusta estar protestando y todo eso para llamar la atención o no sé qué. Yo no le voy a ningún lado, yo no estoy en contra ni a favor de nada, yo soy neutral. Se den una idea que en todas partes aquí, desde los pueblitos más pequeños, hay mucha oposición en todos estos tipos de situaciones de gobierno, ¿no? Cuando el gobierno quiere implementar algo, por ejemplo, en este caso la vacuna que quiere implementar, no es obligatoria, pero básicamente con todas las regulaciones que hay, pues no puedes hacer nada si no tienes la vacuna. O sea, no puedes subirte a un avión a viajar si no estás vacunado. Y la opción que había antes de presentar una prueba negativa ya no existe. Entonces ya no puedes presentar una prueba negativa. Ya simplemente literal es o te vacunas o no viajas, o te vacunas o no vas al cine, o te vacunas o no vas a comer a los restaurantes. Entonces es lo que tienen ahorita, que quieren estar diciendo que el gobierno les está quitando sus derechos. ¿Cómo ven ustedes, mis canadienses? ¿Qué opinan de este tema? Pónganme en los comentarios cómo va a sus países en esa cuestión de ese tema. ¿Cómo está yéndoles en su país? Pónganme en los comentarios. Aquí estoy en un centro comercial aquí en mi ciudad, en Swift Current, y te voy a tratar de enseñar el tipo de gente que trabaja aquí. La mayoría de la gente que trabaja aquí, por lo menos en todos los lugares rurales de aquí de Saskatchewan, la gente que ya está aquí en Saskatchewan, que me está viendo, no me va a dejar mentir. El único lugar, yo creo que de todo Saskatchewan es Saskatoon, donde hay más gente joven, más gente, y se siente esa vibra de gente más joven, más como ciudad donde hay de todo tipo de personas. Pero en los pueblos, en las ciudades pequeñas, la mayoría de la gente que vive aquí son personas de la tercera edad, son personas que ya pues son viejitas y algunas están por retirarse, por jubilarse, y pues es la mayoría de la gente en la que hay. Y no nomás aquí en Saskatchewan, probablemente en otras provincias también, pero aquí en específico es muy popular que en cualquier pueblito que vayas o ciudad pequeña, la mayoría de la gente es de la tercera edad, porque la tasa de natalidad aquí es una de las más bajas de todo Canadá, y eso hace que no hay tanta gente que esté naciendo, o sea, no hay tantos bebés naciendo como debería. Y aparte, la gente que está jubilándose, que está retirándose, es mayor a la que nace. Entonces, supongamos que hay menos gente que está dispuesta a trabajar porque se está jubilando, pero al mismo tiempo no hay tantos bebés que van a crecer para después suplir esos trabajos. Entonces, mientras tanto que crecen esos bebés, pues necesitamos esa gente para suplir esos trabajos de inmediato de la gente que se está pues jubilando. Entonces, pues una de las cosas muy importantes, mis canadienses, es de que pues necesitamos la gente. O sea, hay muchos factores en las cuales pues
esta provincia y me imagino Canadá en general y la mayoría de los países desarrollados como estos, como aquí en Canadá, es lo que están sufriendo ahora en estos momentos. Ahora con la economía reactivada aquí en Canadá y aquí en Saskatchewan también, pues el efecto de la pospandemia es lo que también ha causado que se necesite más gente aquí para trabajar, porque la mayoría de la gente que estaba trabajando se retiró antes, se jubiló antes por lo de la pandemia, ya sabemos todos lo que pasó, y pues la gente que está volviendo a trabajar a veces no quiere volver a trabajar porque el gobierno les da cheques para mantenerse mientras está lo de la pandemia, aunque ya lo de la pandemia económicamente ya se superó en cuestión de que la gente ya ahora tiene que ir a trabajar, ya no necesariamente el gobierno les está pagando para estarse en su casa, pues mucha gente decidió pues cambiar de trabajo o ya no trabajar, de lo contrario, y pues es lo que está causando el efecto dominó en todos estos lugares de Canadá. Aquí en especial en Saskatchewan se nota mucho porque ya de por sí había muy poca gente, entonces con esto de la pandemia se nota más y tú puedes ver que en todos los lugares se están contratando, en todos los lugares, en la mayoría de los lugares dan bonus te dan un dinero, una iniciativa para que tú puedas trabajar con ellos. No en todos los trabajos, pero en algunos trabajos donde el sector ha sido más afectado. Entonces, el efecto de la pandemia ha causado bastante y bueno, pues esto ha causado que el gobierno haga cambios y pues necesariamente tenga que crear nuevas estructuras de inmigración para que no sufra tanto la economía de aquí de Saskatchewan, porque sabemos que sin gente y sin cómo explotar todo lo que hay aquí en Saskatchewan, pues la economía pues puede colapsar, aparte de lo que ya ha estado muy bajo. Y pues Saskatchewan, lo bueno que ha comentado en muchos lugares, en las noticias, en la página de internet, en todos los lugares que el gobierno ha podido hablar, es la iniciativa de que ellos van a invertir dinero aquí en la provincia para poder combatir toda esta falta de mano de obra y toda esta cosa que está pasando con lo que no hay gente y por qué necesitamos gente e inmigrantes. Cuando digo necesitamos gente, la razón más obvia y la razón más rápida es inmigrantes, porque la natalidad, como había dicho, es muy baja, entonces lo que necesitamos es gente que ya esté dispuesta a trabajar en este momento. La única manera que se puede hacer es trayendo gente de fuera. Aquí en Regina, Saskatchewan, han parado construcciones. Por ejemplo, hay una construcción que está cerca de un centro comercial que lo han parado desde julio porque realmente no hay muchas personas que puedan estar trabajando para ese lugar. Entonces el gobierno de Saskatchewan ha anunciado un plan donde va a invertir $10 millones para poder combatir con esta falta de mano de obra. Y eso no solamente es atraer gente aquí a Saskatchewan, sino también con la gente que ya está aquí. Por ejemplo, va a invertir para que mucha gente que ya está aquí pueda estudiar en este tipo de trabajos de los trades. Como ya les había dicho, tengo un video de los trades y no sabes que eso es de los oficios. Entonces va a invertir para que mucha gente pueda tener la oportunidad de estudiar en los trades, en los oficios y pueda ayudar en el sector de esa industria. También va a ayudar a la gente con deshabilidades para que la gente con deshabilidades también pueda tener la oportunidad de trabajar aquí en esta provincia. La gente inmigrante también va a poder invertir estas personas para que ellos puedan venir y también invertir con la gente indígena. La gente indígena que vive aquí en Saskatchewan tiende a no tener muchos trabajos de este tipo porque ellos prefieren tener más sencillos y se acoplan más en sus comunidades, como en los lugares donde ellos viven, que se llaman reservas. Ellos viven en esos lugares, pero el gobierno lo que quiere es que ellos se abran un poco más las puertas entre ellos mismos, estén más afuera junto con la comunidad y puedan ser parte de la economía y no solamente estar en un lugar ahí en su reserva, sino que también sean parte de la comunidad, puedan estudiar como cualquier otro canadiense y puedan contribuir a la economía. Entonces este plan que tiene Saskatchewan, que va a ayudar a los inmigrantes, a los deshabilitados y a la gente indígena, va a ayudar para que pueda Saskatchewan salir de esta que estamos pasando. Lo van a decir después, no es algo que están haciendo luego, no es un plan migratorio que va a hacer luego, sino están tratando de investigar lo que Saskatchewan puede hacer para mejorar esto que está pasando. Con todas estas razones de las cuales Saskatchewan necesita inmigrantes, también se ha puesto las pilas, se ha puesto
puesto a pensar qué es lo que se puede hacer. Ya hemos visto algunos programas que tiene Saskatchewan. Aquí te dejo la lista de producción de todos los programas que tiene Saskatchewan específicamente. El más nuevo es el de Hard to Fill, que acaba de salir hace como menos de un mes. Entonces se ha puesto las pilas para que la gente pueda venir y pueda trabajar. Y muchos dicen, bueno, es que necesito una oferta laboral, necesito el inglés. Mis Canadians, estamos en Canadá, aquí se habla inglés en esta parte de Canadá, entonces sí necesitas el inglés, sí se necesita el inglés. Puedes venir con el mínimo que es el CLB4, no es un inglés muy sofisticado, no es un inglés muy difícil, pero sí se necesita comprobar el inglés. Aquí no es como los Estados Unidos, donde puedes venir y puedes encontrar un trabajo donde hable español o donde puedas comunicarte lo menos posible. Aquí sí se necesita el inglés, mis Canadians. Recibo muchos comentarios que estos años de experiencia, tengo todos estos conocimientos de trabajos, pero me hace falta el inglés, o mi inglés es muy bajo. Primero hay que echarle ganas al inglés, mis Canadians. Esa es una de las principales puertas que te van a abrir aquí en Canadá. Necesitamos la gente, necesitamos las personas que puedan hacer ese tipo de trabajos. Y recordemos, hay trabajos que aquí se necesita que realizar diferente. Una vieja loca me estuvo pitando por ninguna razón. Yo estaba aquí grabando, así comentándolos a ustedes, y esta señora estuvo pitando para que yo volteara y parara el video. Gente loca que encuentras en todas partes. Pues les estaba diciendo, mis Canadians, se necesita pues el inglés y también se necesita esa experiencia que tú traes. Ya teniendo las dos cosas es una fórmula excelente para poder empezar a planear a venir aquí a Canadá. Hasta aquí el video el día de hoy. Ya sabes qué hacer, comenta todo lo que quieras aquí en YouTube. Ya tengo mi página de Patreon donde me puedes apoyar ahí. También sígueme ahí en Instagram. Y bueno, pues si te gusta este contenido, nos vemos en el próximo video.